Me llamo María Fernanda López Rivera. Tengo 52 años. Vivo en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, en un departamento de 2 habitaciones con ventanas que dan a un patio interior donde crecen unas bugambilias desordenadas que yo riego a la mañana, aunque a veces olvido. Soy costurera a domicilio desde hace 20 años, arreglo vestidos de boda, uniformes escolares y, últimamente, bolsos viejos que la gente trae porque no quiere comprar uno nuevo. Mi vida ahora es una sucesión de sonidos: el zumbido del metro a lo lejos, el ladrido intermitente de un perro en la cuadra, el timbre de mi teléfono cuando suena con un nombre que no reconozco, y el silencio pesado cuando el teléfono no suena y espero noticias que nunca llegan. Emocionalmente estoy en una especie de sala de espera. A veces pienso que mi pecho es una sala de emergencia, y que en cualquier momento alguien abrirá la puerta y me dirá que todo se ha acabado o que todo está empezando de nuevo. Antes de seguir, si te conmueven las historias reales que duelen y enseñan, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero quizás alguien allá afuera necesite escuchar algo parecido. Lo que quiero contarte empezó con una frase simple, brutal en su honestidad: mamá, no hay lugar para ti. Me la dijo Camila, mi hija, hace 2 años en un café iluminado por fluorescentes y por la dureza de sus ojos. Tenía 30 años entonces. Se la dijo sin levantar la voz, como quien enuncia un hecho frío. Yo sentí que el mundo se partía como una costura vieja. No fue la primera vez que discutimos, pero sí fue la primera vez que una sentencia tan definitiva me puso fuera de su mapa vital. Esa tarde el café olía a café quemado y a incienso de algún templo cercano. Afuera llovía apenas, un lloviznar fino que hacía brillar las calles. Dentro, la respiración era de metal y tazas, de conversaciones cruzadas que no nos alcanzaban. Yo llevaba puesta una blusa que había remendado la noche anterior. Me recordé a mí misma la misma manera de hacer nudos, los hilos que siempre me han mantenido atada a la vida. Ella llevaba el abrigo negro de siempre, el mismo que usaba cuando era adolescente para ocultar algo, quizás su fragilidad. No hay lugar para mí, repitió. No en mi vida. No ahora. No así. Su voz era breve, como si hubiera decidido ahorrar palabras para algo aún peor. Me crucé de brazos, el corazón golpeándome las costillas, con la sensación de tener la temperatura de alguien que está enfermo y no sabe qué enfermedad. Intenté explicar, apenas balbuceó sobre los años en que trabajé en Estados Unidos, sobre las noches cosiendo en el porche de una casa ajena para mandar dinero, las cartas que no llegaron, las veces que llamé y me colgaron. Intenté decirle que me fui para que ella pudiera tener estudios, para que no tuviera que escuchar las peleas de su padre y las noches en que el vidrio temblaba por los golpes. Pero sabía lo que ella había escuchado en lugar de mis excusas: abandono. La frase de Camila no solo clausuró una puerta, configuró un espacio vacío donde antes había una puerta. A partir de ahí me vi obligada a preguntarme quién era yo fuera de ser la que se fue, la que falló, la que no calentó la casa por las noches. Me encontré, por primera vez en años, sin receta. Mis manos seguían sabiendo coser, pero mi identidad se deshilachaba. Dormía mal, con esa sensación de vacío bajo el esternón que aprieta y no se calma. Me recorría la casa en bata, sintiendo el frío de la madrugada cuando la ciudad aún está hecha de humos y faroles. Las noches eran las peores. La costura seguía ahí, la televisión puesta en el volumen mínimo, la radio con alguna telenovela de fondo, sonidos que parecían prometer compañía y solo acortaban la distancia con el recuerdo. Recordaba a la niña que fue Camila, las trenzas con hilos de colores, el olor a galletas de avena que yo intentaba hacer sin receta, las mañanas en que la dejaba en casa de mi hermana porque mi jornada empezaba antes del amanecer. No me gustaba pensar en las veces que llegué tarde o no llegué. Esas imágenes eran como agujas clavadas en la palma. Mi vida después de esa conversación se dividió en antes y después como una costura mal hecha. Tenía que decidir si me quedaba en la corteza de mi propio rencor o si intentaba coser de nuevo una tela que parecía demasiado desgastada. Empecé a recoger objetos que me recordaban a ella: una libreta con sus dibujos de cuando tenía 7 años, un recorte de periódico de su graduación de la secundaria que guardé como si fuera un trofeo, una cucharita con su nombre escrito con marcador. Me sorprendía cómo la presencia física de objetos podía ocupar un lugar que una persona se negaba a ocupar. Si esto te está resonando hasta ahora, un like ayuda mucho para que más personas encuentren este relato. No es que lo busque, es que creo que estas historias vienen para alguien y quizás para ti. Las primeras semanas después de aquel café fueron torpes. La llamaba y su voz en el teléfono era una puerta entreabierta. A veces respondía y hablábamos de banalidades: la inflación, el precio de los frijoles, la situación de su gato.
Otras no contestaba y su silencio retumbaba más fuerte que cualquier palabra. Empecé a hacerme preguntas que no quería. ¿Tuve la valentía de irme o fui cobarde? ¿Lo hice por ambición o por amor? ¿Qué pesa más, la ausencia producida por el trabajo o la ausencia que queda cuando alguien te dice que no tienes lugar? Cada pregunta era un hilo difícil de tirar sin que el tejido entero se deshiciera. En esos días encontré una caja con cartas viejas. Cartas mías que había escrito desde el otro lado del río, del otro país, llenas de promesas, de planos, de pequeños mapas con horarios y dinero adjunto. Cartas que, me enteré después por casualidad, nunca llegaron a su destino porque la mujer que cuidaba su casa allí, una prima que había prometido ayudar, las guardó y se fue. Saber que mis intentos habían sido detenidos por manos ajenas fue como saber que alguien había manipulado la costura para que se hiciera mal adrede. Eso cambió algo en mí, no borró mi culpa por irme, pero creó otra culpabilidad, menos propia, hilos ajenos en un tejido que yo había intentado sostener. Esa mezcla de recuerdos, descubrimientos y la sentencia de «no hay lugar para mí» fue la chispa que inició algo que, con el tiempo, se convertiría en una decisión. Yo necesitaba mostrarle a Camila cuál era exactamente mi lugar. No como un acto teatral para humillarla, sino como una evidencia de lo que soy y de lo que hice, la verdad. Y la verdad, pensé, tiene una forma. Tiene papeles, tiene voces que pueden testificar, tiene lugares donde uno puede plantar una bandera pequeña que diga, aquí estuve. No sabía aún cómo lo haría, pero sabía que no podía quedarme cruzada de brazos esperando a que una pared interior se convirtiera en muro. Tenía que actuar. Esa noche cerré la caja con las cartas y las puse debajo de la máquina de coser. Sentí, por primera vez en meses, que había iniciado una costura con propósito. Un propósito que no sería cómodo ni rápido. Un propósito que tal vez me llevaría a enseñar a mi hija, por evidencia y no por súplica, exactamente cuál era mi lugar. Las cosas que uno cree saber de su propia historia a menudo son las más frágiles. Un recuerdo, una palabra, un olor pueden desmontar años de certezas. Para entender por qué Camila me dijo que no había lugar para mí, hay que remontarse a los años en que éramos apenas una familia con más necesidades que certezas, cuando el dinero siempre parecía escaparse de los bolsillos y el ruido de la casa tenía la forma del enojo de su padre, Ernesto. Ernesto era un hombre con manos grandes y silencios largos. Cuando no trabajaba en la construcción, bebía. Bebía para adormecer la culpa de no poder ofrecer más. Y cuando bebía se transformaba en una versión de sí mismo que yo no reconocía, hacía promesas que no cumplía, rompía platos y a veces las cosas que decía a la mitad de la noche eran como trenes fuera de vía. En un principio pensé que aguantar era una prueba de amor, y que si yo me quedaba el daño sería menor que el daño que iba a causar al separarnos. Era una calculadora con fórmulas mal puestas, me podía llevar años de arrepentimiento. Las noches en que discutíamos, yo escuchaba a Camila dormir con respiración agitada en la habitación contigua y juraba que no permitiría que ese ruido le marcara la vida. Hice lo que muchas mujeres hacen, equilibré mi miedo con una decisión cruel que me pareció tierna, trabajar más, sacrificarme más, sostener la casa sola, aunque eso significara irme por temporadas a trabajar lejos. Me fui a Estados Unidos por primera vez cuando ella tenía 9 años. Conseguí trabajo limpiando casas, cocinando para una familia y cosiendo para otra. Mandaba todo lo que podía. Fue una década de ausencia parcial, volvía cada año, 2 veces al año, intentaba recomponer la normalidad con fines de semana y fiestas. Pero no era lo mismo. En el otro lado del río trabajé en casas donde las señoras me hablaban con cariño distante, aprendí a disimular la tristeza y a coser en la oscuridad para que el ruido de la máquina no interrumpiera la madrugada de nadie. Aprendí los nombres de las calles que no estaban en mis mapas, el olor a panal cuando se horneaba en un barrio determinado, la manera en que los vecinos saludaban por la ventana. Todo eso me dio dinero y también me dio la sensación de que podía poner el pan encima de la mesa. Pero también me dio una distancia que luego se volvió muro. Hubo una mujer, Leti, que se ofreció a ayudar con Camila cuando yo me fui. Leti era mi prima, con manos callosas de quien había cuidado a muchos niños y sabía cómo cerrar silencios. Creí en ella con la ceguera propia del agotamiento. Le dejé instrucciones, dinero, mis números de teléfono, cartas. En las primeras semanas llamó. En la segunda, desapareció. Eventualmente supe que se había mudado, que las cartas que yo mandaba se quedaron en una caja en un cuarto de su casa y que no fueron entregadas. Podría haber sentido una traición y me sentí traicionada, claro, pero había algo más, un vacío progresivo,
la percepción de que mi figura se iba desvaneciendo incluso cuando el dinero entraba puntual a la cuenta de la casa. Cuando regresé permanentemente a México, decidí que sería diferente, me vine con la intención de enmendar. Pero la dinámica que ya había germinado entre Camila y su padre, entre Camila y la casa que aprendió a cuidar con manos pequeñas, resultó más resistente que mis arrepentimientos. Ella había aprendido a ser independiente antes de lo debido. Aprendió que no debía pedir. Aprendió a no contar con nadie. Y aprendió, también, a creer historias que no eran enteras. Hubo episodios antes de la frase que me marcaron, como la vez en que la llamé para felicitarla por una oferta de trabajo y me colgó después de decirme que no necesitaba lástima. O las ocasiones en las que entraba a su departamento sin avisar y ella me miraba con esa mezcla de alarma y fatiga. Lo más doloroso fueron las cosas que me dijo su abuela, mi madre, en voz baja, que Camila había llorado durante años preguntando por mi presencia, que había visitado escuelas en busca de afecto, que había sentido la sombra del abandono como una presencia constante. El silencio de esos años me dejó marcas físicas, noches en vela, manos que tiemblan cuando la afluencia de recuerdo se vuelve marea, el peso de un nudo que se instala en la garganta. Aprendí a reconocer esos síntomas, me pegaba la lengua contra el paladar para evitar llorar en público, apretaba los dedos cada vez que tenía que sacar cuentas para pagar la renta. Me volví experta en disimular. Pero la intimidad no se disimula. Si algo he aprendido es que las cicatrices más profundas no están en la piel, sino en la memoria. En la búsqueda de pruebas y en la voluntad de demostrar que mi ausencia no fue abandono voluntario, comencé a juntar papeles, recibos de transferencia, etiquetas de envío, fotos de una casa en la que no vivíamos ya pero que yo mantenía con mi sueldo, registros de llamadas guardados en mi teléfono. No eran pruebas contra el amor que no di de la manera correcta, pero al menos eran evidencias de que había intentado sostener algo desde la distancia. También empecé a buscar otras voces, exvecinas, maestras de la escuela donde estudió, gente que recordara mi nombre y mi rostro con ternura o, por lo menos, con honestidad. Un día, hablando con la maestra que la tuvo en tercero de primaria, supe algo que me heló el cuerpo: Camila había sido castigada en la escuela por comportarse de forma desafiante. No era solo culpa de la adolescencia, era una respuesta a un abandono percibido. Esa maestra me contó que una vez, cuando yo había llamado para ofrecer ayuda económica para una excursión, la niña había mirado la mano que ofrecía con desconfianza. No necesito favores, le dijo. En ese momento entendí que mi papel no era solo el de la madre que falta, sino el de la mujer que llega con dinero pero sin presencia, y que ese dinero puede ser interpretado como algo que compra silencio en lugar de amor. Había, además, otra verdad que yo había ocultado por vergüenza: en esos años de matrimonios rotos, de jornadas en 2 países, de promesas incumplidas, me enteré de que Ernesto había cometido abusos en la comunidad. Fue un rumor que llegó a mí a cuentagotas, primero como susurro, luego como afirmación. Las cosas que oí eran tremendas, un patrón de comportamiento que implicaba manipulación y violencia hacia menores. Lo supe con cifras imprecisas y un deseo punzante de proteger. Tomé la decisión de denunciarlo desde la distancia cuando ya tenía la suficiente documentación para que algo se moviera: testimonios, fotografías, papeles. Fue una decisión terrible, porque significó enfrentarlo, exponerlo y, por consecuencia, cambiar el relato que Camila conocía sobre su padre. No lo hice en público para humillarlo, lo hice porque ya no podía permitir que otras niñas fueran dañadas. Eran decisiones hechas en noches con la luz de la lámpara de la cocina, con la máquina de coser apagada y el corazón agitado. Cuando las autoridades actuaron, las cosas se quebraron de otra manera. Hubo ruidos en la calle, preguntas de vecinos, la curiosidad mordaz de la gente. Camila se enteró, y su mundo, que había sido en parte sostenido por la figura paterna, se quebró como cristal. En su furia me acusó de arruinar su vida, de deshacer la imagen que ella tenía de su padre, y en ese momento vi que mi intento por protegerla la había alcanzado de una forma distinta: había sido una intervención que la dejó sin referente, que la dejó sola frente a una verdad que no pidió. Esa mezcla de abandono percibido y de revelación traumática fue el caldo de cultivo de su sentencia final: no quería a la mujer que se reía en su cara con una explicación que ella no pidió. No quería a la madre que intentó protegerla de un monstruo y, en el proceso, corroer el castillo de su infancia. En su lógica, mi lugar era una ausencia. En mi lógica, mi lugar era una responsabilidad repleta de errores y de intentos de reparación. En la siguiente parte te diré cómo esas piezas se toparon en un punto de quiebre, y cómo decidí, sin violencia pero con firmeza, mostrarle a Camila exactamente cuál era mi lugar. Si esto te está tocando, cuenta en los comentarios, leo todo lo que me escriben.
Tu historia puede iluminar la mía. El día que decidí mostrarle a Camila cuál era mi lugar no fue una decisión impulsiva, fue el resultado de noches largas, de papeles reunidos, de la voz de mi madre pidiéndome que no me rindiera. No quería humillarla ni implorar, quería ofrecer datos, una evidencia que no pudiera rebatirse con la facilidad con la que a veces se descartan los gestos. Planeé una cita clara, le pedí que viniera a verme a la Biblioteca de México, un lugar público, neutro, con luz y mesas para que pudiéramos hablar sin que ninguno se sintiera acorralado. Dije que tenía algo importante que mostrarle. Ella llegó con su abrigo negro, las manos dentro de los bolsillos y la mirada a 100 rayas de distancia. No quiso tomar café, dijo que estaba apurada. Pero se sentó. Yo fui con una carpeta. Dentro había cartas, recibos, fotos y, lo más decisivo, una copia de la denuncia que había presentado contra Ernesto años atrás y los documentos que demostraban que yo había dado testimonio desde Estados Unidos. También llevaba testimonios de otras mujeres que, con mucho valor, habían contado lo que sabían. Era material duro. No lo llevé por venganza, lo llevé por verdad. Creía que si ella entendía que mi partida tuvo, entre otras cosas, la urgencia de proteger vidas, quizá vería mi ausencia bajo otra luz. ¿Qué quieres decirme?, preguntó ella, fría. Que estuve aquí, dije, señalando la carpeta. Que no me fui porque no te quisiera. Que me fui también por miedo y por necesidad, pero sobre todo porque no quería que crecieras escuchando cosas peores. Ella abrió la carpeta con dedos que temblaban. Pasó las hojas sin detenerse demasiado, como si leyera lo imprescindible para no arrepentirse. Vi en su rostro la transformación de alguien que encuentra que el suelo firme sobre el que había estado parado era de arena. Hubo silencio después de que las hojas se acomodaron sobre la mesa. ¿Por qué no me lo dijiste?, me preguntó, con rabia y con algo que parecía un hilo de dolor verdadero. Porque no encontraba el momento y porque pensé que te protegería más y te evitaba la vergüenza, le contesté. También porque pensé que era un asunto que debía resolver yo, y que tú merecías crecer sin esa carga encima. La discusión se volvió una sucesión de preguntas que lanzábamos como si fueran pequeñas piedras. Ella me dijo cosas que todavía me duelen, que le hice creer que su vida estaba bien cuando no lo estaba, que mis cartas guardadas eran como promesas rotas, que mi dinero no había llenado el hueco de mi ausencia. Yo le dije que no había sido perfecta, que había fallado, que mis decisiones habían tenido costos. No hubo excusa que cerrara sus heridas de inmediato. Y entonces, cuando pensé que quizás no habría acuerdo, su móvil sonó con el nombre de su jefe y ella lo apagó con un gesto brusco. Me miró y, por primera vez, la dureza en su voz se quebró. Mamá, dijo. No es solo eso. Hace años te eché la culpa por todo porque no sabía más. Pero también tenía miedo. Tenía miedo de que si te acercabas demasiado, explotaríamos. Me acostumbré a la distancia como a una protección. Pero, exhaló, ahora me doy cuenta de que hay cosas tuyas que no conozco. Fue entonces cuando tomé una decisión que no había planeado, abrirle la carpeta más íntima, no para que la leyera en frío, sino para que entienda el motivo de mis noches de aguja y de mis silencios. Saqué una carta que yo había escrito en 2007, desde una mesa de lavandería en Queens, con la luz amarilla de la lámpara encendida. Era devastadora de honestidad. Contaba la primera vez que su padre había golpeado la pared cerca de su cama, la vez que me encontré con niñas que lloraban en la vecindad y cómo la noticia ocupó mis pensamientos hasta que ya no supe qué más hacer. Leí partes en voz alta, no para dramatizar sino para que escuche mi voz joven, cómo temblaba y cómo trataba de resolver. Ella escuchó, y algo cambió. No fue una iluminación instantánea ni una reconciliación plena, fue una fisura. Una fisura que permitía ver el otro lado del vidrio. Me miró con una extraña mezcla de compasión y rechazo. Siempre pensé que te había sido por ambición, me dijo. Pensé que preferiste el brillo de otras casas que la rendija de la nuestra. No fue así, respondí. Me fui a arreglar lo que creía que necesitaba arreglar para que tú no vivieras lo que yo había vivido. Me equivoqué en el camino. Y por eso estoy aquí, para mostrarte todo eso, para que decidas si tu lugar es conmigo o no. No quiero obligarte. Solo quiero que sepas la verdad. Hubo un instante de silencio largo. La biblioteca seguía su ritmo de páginas y pasos, el olor al libro viejo se mezclaba con el café que alguien llevaba en la mano. En ese espacio neutro, creí ver un atisbo de la niña que me había soñado con hacer galletas en una cocina abarrotada. Era pequeño, pero suficiente para que yo sintiera que algo había cambiado. No sé si puedo perdonar todo,
admitió. No sé si quiero, y su voz tembló, revelando que la decisión estaba en sus manos tanto como en su corazón. Pero quiero entender. Esa frase, quiero entender, fue un gesto que no hubiera imaginado. No era un sí, pero era una puerta entreabierta. En la salida, me pidió que no fuera a buscarla en su trabajo sin avisar, que no le diera sorpresas, y que si quería ver a su sobrino, mi nieto, lo hiciera con respeto y horarios. Le prometí que respetaría sus condiciones. Salimos cada una en direcciones distintas, bajo la lluvia que empezaba a hacerse más seria. Sentí el frío de la noche y la ansiedad de quien pone una pieza clave en una tela que aún no está terminada. No todo se arregló con papeles ni con palabras. Hubo días después en que ella volvió a cerrarse, en que pensé que todo había sido inútil. Pero hubo también pequeños acercamientos, un mensaje pidiéndome receta de las galletas, una foto de su gato tumbado en la alfombra. Cada gesto era una puntada tenue. En los meses que siguieron me dediqué a construir un lugar que fuera visible, tangible. Abrí, con ayuda de amigas y de mi vecina, un pequeño taller comunitario en la planta baja del edificio donde vivo. Era un espacio para mujeres que cosían, que querían aprender a reparar sus vidas como reparaban ropa. Lo llamamos el lugar de las manos. No lo hice para exhibir una victoria, lo hice porque necesitaba demostrar que mi lugar no era solo en la vida de mi hija, sino también en el barrio, en las vidas que había tocado con mi saber hacer. Pensé que si ella veía que mi vida tenía sentido más allá de su rechazo, entendería que no buscar mi lugar era algo que le había sido impuesto, no elegido. Si esto te está mirando de cerca, no olvides suscribirte para saber cómo sigue esta historia. Tus palabras me ayudan a seguir contando. El lugar de las manos nació como una habitación con olor a jabón y a tela recién cortada. Las paredes eran blancas y había una mesa larga en el centro con restos de hilos, botones y retazos que narraban pequeñas historias. Los sábados se llenaba de mujeres que venían con sus ropas rotas y sus cuentos rotos, dispuestas a aprender a coser y, de paso, a compartir un pan y un café. Entre ellas había madres jóvenes, señoras mayores que mantenían familias con remiendos, y una adolescente que venía a veces con una mochila que contenía más rabia que libros. La audiencia que nació alrededor del taller fue diversa, verdes miradas curiosas de vecinas que antes ni me miraban, la señora del puesto de fruta que trajo su primera falda a remendar, niñas con los ojos grandes que querían aprender a hacer muñecos. El taller no solo reparaba ropa, reparaba la rutina. Entrar ahí era encontrarse con historias de abandono, con parejas que se iban, con hombres que no volvían, con madres que no sabían cómo pedir ayuda. Mi habilidad con la aguja se convirtió en un vehículo para otra cosa, una conversación que no abrumaba, que permitía a la gente contar sin tener que explicarlo todo. Supe, en esas semanas, que había inventado un espacio donde mi lugar no dependía de la aprobación de una sola persona. Era un lugar compartido, vivo. A la par, mantuve la puerta entreabierta con Camila. Respeté los límites que me pidió. No la llamaba a deshoras. No aparecía en su trabajo sin avisar. Le mandaba mensajes cortos y respetuosos, le enviaba fotos de los talleres, de los aprendizajes, de las sonrisas que allí surgían. Y un día me sorprendió, respondió a uno de esos mensajes con un emoji de manos juntas. Fue un gesto pequeño, pero después de años me pareció que el universo entero había hecho una reverencia. Sin embargo, la paz era frágil. Una noche, cuando volví a casa, encontré la puerta del taller abierta y a varias de las mujeres llorando en el interior. Alguien había roto la máquina en la mesa principal, como si hubiera querido destruir algo que simbolizaba orden. No fue solo vandalismo, fue un mensaje, una hostilidad que no supe a quién dirigir. Sentí miedo. Llamé a la policía, hablé con las vecinas, busqué cámaras. Era como si el tejido que estaba intentando reconstruir tuviera agujeros que otros intentaban volver más grandes. Días después, un hombre alto y con fama de rigidez del barrio, José Luis, vino al taller con una caja vieja de telas. Me contó que había visto lo que hacía y que quería aportar con telas que su madre había guardado. No era un gran gesto, pero su presencia me pareció un acto de confianza. Ella, Camila, que observaba desde la distancia, me llamó para decir que había visto un artículo en línea sobre el taller and that her colleague at work said the initiative had positive comments. Me dijo que estaba orgullosa, con esa mezcla rara de ironía y ternura que a veces usa. No todo en la relación fue curación lineal. Surgieron viejas heridas, reacciones de celos, la dificultad de aceptar que mi vida podía ser más que la madre que se fue. Hubo una noche en que discutimos por mensajes porque le había prestado una máquina de coser a una vecina sin pedirle permiso.
Me escribió que no entendía cómo podía gastar energía en eso cuando tenía cosas pendientes con ella. Le respondí con la verdad, que mi vida necesitaba también de sentido, que no dependiera solo de su presencia, y que darme un lugar era parte de la reparación que me merecía. No fue una charla bonita. Fue necesaria. El verdadero giro, sin embargo, ocurrió una mañana cuando una carta llegó a mi buzón. Venía de una mujer que se llamaba Mariana, una vecina de la infancia de Camila. En la carta contaba cómo había guardado una copia de las cartas que yo había mandado desde Estados Unidos, porque su madre había trabajado con Leti y al final todo se había mezclado. La carta declaraba también que ella, a los 15 años, había sido una de las niñas de la comunidad que había sufrido abusos por Ernesto. Su confesión era difícil de leer, estaba escrita con una caligrafía temblorosa, y en ella pedía perdón por muchos silencios. Mariana quería, además, que el nombre de la verdad se hiciera público para que nadie más callara. Ese documento fue la culminación de un proceso que empezó en mí y que desembocó en voces que no eran la mía. Lo compartí con algunas de las mujeres del taller antes de hacerlo público. Hubo llanto, rabia, la decisión de hacer algo que no fuera solo hablar en voz baja. Organizamos, con prudencia, una reunión en la iglesia vecina y convocamos a unas cuantas personas para contar lo que sabíamos. No fue una conferencia, fue una asamblea donde la gente habló y escuchó. Yo no quería que fuera un acto de venganza. Quería que fuera un acto de memoria. Cuando Camila supo de la reunión se enojó. Me llamó y me dijo que estaba exponiendo a la familia, que eso era humillante, que no comprendía por qué yo necesitaba abrir más heridas. Le dije que no lo hacía para agrandar el dolor, sino para cerrarlo de otra manera, con verdad, con testimonio. Ella colgó. Esa fue una de las peores sensaciones, sentir que mis intentos por crear un lugar también podían ser interpretados como egoísmo. Entonces entendí por qué algunas personas prefieren las herencias de silencio. La reacción tuvo consecuencias, el vecindario se transformó. La gente empezó a hablar de lo que había ocurrido, y aunque algunos defendieron a Ernesto por vieja costumbre, muchos más empezaron a preguntar, a acompañar a las mujeres, a acercarse al taller con solidaridad. Recibimos telas, manos, voluntades. Sentí que mi pequeño gesto se había convertido en un eje para algo mayor. Era una forma de mostrarle a Camila que mi lugar no era de invasión, sino de construcción comunitaria. Y aún así, a pesar de la evidencia y de la comunidad que me abrazó, la herida entre mi hija y yo seguía abierta. Hubo días en que no me hablaba y otros en que me dejaba ver a mi nieto por unas horas. Fueron avances tortuosos y mínimos. Pero algo había cambiado, ya no vivía con la idea de que mi lugar era únicamente en su corazón. Tenía un lugar tangible, hecho con manos y telas, con historias y cafés servidos en vasos de plástico. Un lugar que demostraba que mi identidad, mi dignidad, no pendían exclusivamente de su aprobación. Si llegaste hasta aquí y esto te toca, comparte en los comentarios. Cada historia que llega me ayuda a entender que no soy la única que cose pedazos de una vida. Sigue con la última parte para saber cómo terminó todo. El final que uno imagina no siempre coincide con el final que la vida ofrece. No hubo un abrazo cinematográfico, ni un perdón repentino que lo arreglara todo en un acto. Lo que hubo fue una sucesión de pequeños actos que, juntos, fueron cambiando la forma de nuestras vidas. Lo que sigue no es un cuento de redención perfecto, es la honestidad de lo que significa reconstruir una relación después de rupturas profundas. Una tarde de domingo, mientras cosía en el taller, recibí un mensaje de Camila. ¿Puedes venir a cenar el viernes? Solo familia, decía. Mis manos se detuvieron, la aguja quedó clavada en la tela. Respiré hondo, como quien toma aire antes de saltar desde un sitio alto. No era una invitación a la boda ni a una reconciliación plena, era una mesa compartida tras la cual podría haber silencio o conversación. Acepté. Llegar a su departamento fue como volver a un escenario que conocía pero que ahora olía a otra cosa, había risas contenidas, velas que daban calor a la mesa, y el aroma de algo que no sabría describir pero que me hizo recordar las tortillas caseras de su infancia. Me senté con cuidado. Mi corazón latía como la máquina de coser cuando enciendo el pedal, firme, precario. Durante la cena hablamos de cosas pequeñas. De la telenovela que ella no quiso ver, del gato que había ganado una plaza en el corazón de todos, del trabajo que la absorbía. En un momento me miró a los ojos y dijo, sin rodeos, he pensado mucho en lo que hiciste con el taller. No lo vi al principio, pero ahora entiendo que no fue para ocupar mi espacio, sino para hacer algo que no se extinga si yo decido no tenerte cerca. No fue un aplauso.
fue una nota de reconocimiento. Noté cómo en su voz había menos ira y más comprensión. Creo que para ella fue difícil separar la niña que sintió abandono y la mujer que veía a su madre construyendo algo por sí misma. Fue necesario que yo existiera fuera de la narrativa de abandono para que ella pudiera evaluarme no solo por mi ausencia, sino también por mis actos presentes. Después de la cena, cuando ya habíamos hablado de trivialidades que actúan como abrigo, me llevó al balcón y me señaló la calle donde se veía la plaza iluminada. Era de noche y había una calma tibia. Me dijo que quería que el taller impartiera un curso de costura en la escuela primaria donde había estudiado, para que las niñas aprendieran a manejar la aguja. Le pareció una idea. Cuando escuché eso sentí que algo se cerraba y a la vez se abría. Recordé a la niña que fui, la mujer que se fue, la mujer que volvió y la que había creado un lugar con manos de barrio. Me miró y me dijo, no quiero que vuelvas a desaparecer. No sé si podré perdonar todo, mamá, pero quiero que estemos, si no por las razones que yo pedí, al menos por las que ahora entiendo. El lugar al que ella me invitó no fue una silla privilegiada en su vida, fue una mesa compartida con reglas nuevas. Aprendimos a poner horarios, a pedir permiso, a no invadir. Aprendimos, sobre todo, que el amor no siempre tiene la forma de un hogar grande y cálido, a veces es un taller con máquinas viejas, con café caliente y con manos que enseñan a coser no solo telas, sino historias. Con el tiempo, la relación mejoró a ritmos de pedal de máquina, no perfecta, no siempre constante, pero presente. Ella comenzó a traer a su novio a las reuniones del taller, y con una sonrisa apabullante le mostraba a la gente cómo su madre arreglaba los bajos de un pantalón. Su gesto me parecía un reconocimiento tácito, casi tímido. Un día me dijo, tu lugar está aquí, con estas manos, y señaló la mesa de trabajo. Y también te permito un asiento en mi mesa. No siempre juntos, pero a la vista. Lo que aprendí en este proceso fue más que una lección de costura, fue una lección de límites, de respeto y de dignidad. Mi lugar no es un derecho que me concede mi hija ni una condena que me impone. Mi lugar es el tejido que yo voy dejando con mi vida, las pequeñas acciones, los talleres, las amigas que se ayudan y los niños que aprenden a no temer a una aguja. Ese tejido, aunque a veces esté incompleto, es mi forma de plantar banderas sin herir. Hay una última cosa que te quiero decir, porque esta historia no pretende ser un manual ni un ejemplo absoluto, sino una confesión con la intención de que alguien, en algún rincón, se reconozca. Si tu madre, o tu hija, o tú mismo están en una ruptura, recuerda que los lugares se construyen con tiempo y actos concretos. No siempre habrá finales felices, y a veces el perdón será lento y a medias. Pero mostrar quién eres, no con discursos sino con acciones que atestiguen tu verdad, es una forma de dar espacio a la reconciliación. Si algo de esto te resuena, por favor déjalo en los comentarios. Cuéntame si alguna vez escuchaste algo similar o si tienes una historia que quieras compartir. Leo todo lo que escriben. Y si quieres escuchar más relatos así, no olvides suscribirte, prometo seguir contándote lo que el corazón me deja. Le mostré exactamente cuál era mi lugar no para obligarla a quererme, sino para hacerme visible ante mí misma y ante ella. Mi lugar fue, y es, una combinación de pasado y presente, alguien que tuvo que irse para sostenerlo todo y que volvió para reparar, sin garantías, pero con la intención de no desaparecer de nuevo. Si hay una lección que me llevo, es que la dignidad se cose con manos propias y que el amor, el que vale, respeta el espacio del otro mientras teje su propia presencia.